Hola, soy Lisa. Estoy con la charla de cierre de Lucas capítulo 21 y es la lección 26. Jesús está en el templo con sus discípulos y toda la gente madrugaba para oírlo. Es lo que nos dice al final de este capítulo. Jesús sabe que tiene poco tiempo y tiene muchos seguidores. En el primer versículo, Jesús hace algo que nosotros debemos hacer al hacer nuestros estudios. Se detuvo y observó. Versículo 1. Lo que observó es a una viuda. Lo que vio fueron unos ricos que estaban echando ofrendas en el templo y observó a una viuda, sus circunstancias, su corazón y su sacrificio. Creo que eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos ve, nos observa, se detiene con nosotros. El resto del capítulo es solo un discurso de Jesús. El resto de las palabras son las palabras que dice Él. Lo comienza y lo finaliza con una advertencia. Tengan cuidado. En el versículo 8 y en el versículo 34. Tengan cuidado. No se dejen engañar, no se asusten. El engaño, me encantó lo que decía el estudio, el engaño nos impide conocer y creer la verdad. El miedo nos impide recordar y creer la verdad de Dios. Entonces Jesús predice tiempos difíciles como los que estamos viviendo nosotros en el 2020. Tiempos difíciles políticamente, socialmente, físicamente, espiritualmente. Si buscamos en la historia, vemos que las cosas que dijo Jesús que ocurrirían ahí mismo en Jerusalén, ocurrieron a los discípulos y también en la ciudad y en el país. Jesús advierte el costo de ser su discípulo, de seguirle. Advierte persecución, traición, odio, muerte, rechazo aún de los familiares. Pero también en medio de esta advertencia da una perspectiva. Estoy casada con un hombre que es optimista, absolutamente optimista. Y yo me imagino que John podría decir algunas de las cosas que dijo Jesús. La perspectiva, por ejemplo, en el versículo 13, dice, antes dice, los entregarán en las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Y el versículo 13, así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. O sea, hay algo bueno en todo esto. También Jesús da promesas. En el versículo 15, yo mismo les daré elocuencia, palabras y sabiduría, como para que sus adversarios no podrán resistir ni contradecir. Versículo 19, otra promesa, si se mantienen firmes, se salvarán. Esta perseverancia a la que yo estoy instándoles tiene un resultado. Después, Jesús se enfoca en Jerusalén y en Israel y la devastación que van a sufrir ellos y que efectivamente sufrieron. También habla de señales en el mundo físico, de unas turbulencias en el mar, en las montañas, en los cielos. Y da esperanza. En medio de esto también da esperanza. Da el ejemplo de la higuera. Dice, cuando ustedes ven como ahora nosotros en la primavera, vemos que todo reverdece y empieza a florecer. Esa es la señal de que viene el verano. ¡Qué lindo! Ya casi llega el verano.
Y qué linda es la primavera. Así como con la higuera, que nos advierte que viene el verano, estas cosas, estas turbulencias y devastaciones nos advierten que el reino de Dios está cerca de nosotros. Lo podemos sentir un poco más. La esperanza viene en 3 versículos, en 4 versículos. 27 dice, el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá en una nube con poder y con gloria. No entendemos qué quiere decir eso exactamente, pero es una promesa. Versículo 28, Jesús les dice, cobren ánimo, levanten la cabeza, porque ya se acerca su redención. La redención es una manera de decir, darle un nuevo sentido, un nuevo propósito a algo. La redención en la esclavitud es comprar a un esclavo para liberarlo. Entonces estas cosas que están ocurriendo van a tener un significado. Versículo 31. Cuando sucede esto, el reino de Dios está cerca. Ese es el ejemplo de la higuera. Y en el versículo 33, que fue el versículo de memorización de esta semana, el cielo y la tierra pasarán, no van a durar para siempre, pero las promesas de Dios, las palabras de Dios, o mis palabras, dice Jesús, jamás pasarán. Y eso lo estamos viviendo ahora. Ya no está el templo donde ellos estaban en ese momento. Ya la ciudad de Jerusalén fue devastada y rota por años y años y años, ni siquiera eran un país. Pero las palabras de Jesús, estas mismas palabras, hoy en el 2020 las estamos estudiando. Jesús termina instándonos a vivir intencionalmente. Dice, de nuevo, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón. Nos insta a vivir intencionalmente, porque el corazón se endurece por los vicios, por estar embriagados y por estar preocupados. Fíjense que ahí está Jesús poniendo en el mismo nivel la preocupación con el vicio, con la borrachera. Que estemos en control, alertas, conscientes en nuestros pensamientos, que podamos responder, no solo reaccionar a lo que nos está pasando. Y dice en el versículo 36, estemos siempre vigilantes y oremos. ¿Por qué será que Jesús pone tanto énfasis en la oración? Como nos dijo John el domingo, la oración es nuestra manera de conectar nuestra vida temporal con nuestra vida y el mundo espiritual. Es que somos seres espirituales, aunque recién estemos comenzando a cultivar esa parte de nuestras vidas. Somos seres espirituales. ¿Saben? Nosotros somos como la viuda. Jesús se detiene y nos ve. Nuestras circunstancias, nuestro corazón, nuestro sacrificio, y nos insta a orar. Creamos como creyó la viuda, que las promesas de Dios son más reales que nuestras circunstancias. Que tengan una buena semana.